donde vamos a tener invitadas. En el día de hoy, como les dije, estoy sola, mis amigas están parte médico, laboral, así que bueno, estamos haciendo el aguante solita acá, con todo el equipo, por supuesto, de la radio. Está Juanchi y está Nahuel, y en un ratito también ya estaremos por la pantalla de Canal 6, ahí ya estamos. 3765-160860, nuestro número de WhatsApp, para quienes quieran enviar algún tipo de mensajito, sugerencia, opinión, lo que quieran compartir con nosotros. Vamos a estar hasta las 19 horas, como todas las tardes, los lunes, miércoles y viernes, en esta séptima temporada de Más Voces, aquí por la 92.9 de Radio Más y en vivo por la pantalla de Canal 6. ¿Qué semanita tuvimos la semana pasada? Este fin de semana también con muchas especulaciones, y arranco obviamente con todo lo que tiene que ver con el plano nacional, ¿no? Político y nacional. El gobierno nacional de Javier Milei está como que desenmascarándose, diría yo, porque realmente desde que asumió el 10 de diciembre, con muchas expectativas de muchos votantes, el 56% lo hizo, lleva adelante un plan económico que está destruyendo a muchas familias argentinas. Estamos viviendo momentos de mucha, no sé si desesperanza o angustia en muchos casos, preocupaciones, gente que no llega ni siquiera al día 10, gente que solamente sobrevive con algunos programas sociales, trabajos precarizados, los salarios pisados, y todo el tiempo con un discurso oficial del gobierno nacional en que este es el plan y no puede haber cambios porque los números del déficit cero tienen que cerrar. Aquí que ahora están saltando ya varios temas que involucran nada más y nada menos que a la familia presidencial, y me refiero a su hermana, que es la secretaria general de la presidencia, y que estamos viviendo momentos donde se están develando muchos audios, donde un mismo funcionario denuncia o cuenta a alguien sobre estas coimas que nada más y nada menos se llevan adelante en la Agencia Nacional de la Discapacidad. Mientras tanto, en simultáneo vemos cómo en todos los lugares donde están las delegaciones de Andis, tanto en Misiones como en las otras provincias, imágenes que marcan y pasan todo el tiempo en canales porteños también, largas filas de gente que por ahí ha dejado de cobrar esa pensión por la discapacidad, relatos y testimonios de que todos los meses tienen que ir y certificar de que tienen esa discapacidad para que le puedan pagar esos 240.000 pesos, tengo entendido que es lo que cobran. Y por supuesto que la medicación que siempre el Estado Nacional a través de la agencia proveía a todos los pacientes o personas con discapacidad, eso se ve diariamente recortado. Es decir, la última noticia que admisión es que ha recortado a 10.000 personas que van a dejar de cobrar o ya dejaron de cobrar esta pensión. Mientras tanto, como les digo, por suerte alguien habló, alguien está destapando, capaz que de manera, seguramente no quiso que esto llegue a los medios de comunicación, pero afortunadamente hay periodistas que investigan, y estamos enterándonos de la gran corrupción de otra más, así como la de Libra, así como la de fentanilo, y otros más, en que se quedaban con una coima que les proveía los laboratorios, por ejemplo, o de las farmacéuticas que proveían los medicamentos al Estado Nacional para justamente el sector de la discapacidad. Esto ha sido un escándalo y sigue siendo un escándalo, y genera, por supuesto, mucha indignación, porque uno nota una sociedad que todos los días tiene un deterioro social. El tejido social es tremendo, cómo se está rompiendo, cómo está perjudicando a la salud de muchos argentinos, muchos misioneros también, como les digo, porque no hay nada que pueda por ahí
satisfacer la vida de todos cuando uno no tiene por lo menos su economía ordenada. Y es feo, es horrible estar en la incertidumbre, si no sabes si te vas a quedar sin trabajo, no sabes si te vas a quedar sin una pensión por discapacidad, en este caso, realmente un gobierno muy cruel. Y mientras tanto ellos se están repartiendo coimas de nada más y nada menos de los medicamentos para las personas con discapacidad. En simultáneo vemos esas imágenes de largas filas para ir a presentar toda la documentación cada 15 días, gente que está desorientada, que no entiende nada, que le dan justamente turno a 30 o 60 días y los papeles lo tienen que presentar en 15 días, gente que ni siquiera tiene para el pasaje de colectivos en muchos casos, y todo eso notamos, ¿no? Una sociedad que está sufriendo y por otro lado un grupo de personas que manejan el poder, en este caso del gobierno nacional, que se reparten coimas de lo que facturan de la medicación que tiene que llegar a las personas con discapacidad. Nosotros acá siempre obviamente hacemos críticas al gobierno nacional, porque creo que el plan económico que está llevando es justamente un plan económico para nada más y nada menos que, no sé, 8 o 10 millones de argentinos. No sé si estoy haciendo bien en los números, pero nosotros somos 47 millones de argentinos. Y la clase social, la clase trabajadora, está pasándola realmente muy mal. Siempre digo que una cosa es cuando uno tiene salud y aún así la pelea y aún así la pasa mal, se las arregla como puede, pero imagínense en un grupo familiar donde encima haya una persona que necesita cuidados especiales, eso significa gastos, significa gente que tenga que ayudar a la familia para sobrellevar alguna enfermedad o una discapacidad, y que justamente el Estado, justo en ese lugar, no solamente recorte, sino que robe la plata de los medicamentos de las personas que tienen alguna discapacidad en el país. El otro día mostrábamos nosotros, y vamos a hacer un repaso, porque por ahí uno prende en algunos canales y voy a decir, bueno, este canal tiene una línea editorial, el otro como que justifica o cuenta todo lo bueno, entre comillas, que hace el gobierno. No sé qué medida buena ha tomado, yo creo que ninguna, pero sí llama la atención que algunos grupos de medios de comunicación de la corporación mediática estén no solamente criticando, cuestionando, sino develando esto, de que es algo muy grosso y de que estamos ante un hecho de corrupción muy importante del gobierno de Javier Milei, de su hermana, de los hermanos Menem, que todo el mundo dice, si son capaces de robarle de la medicación, de los medicamentos de los discapacitados, pero es obvio que también lo hacen en los otros organismos del Estado. También a partir de todo esto están surgiendo una cantidad de denuncias de gente y militantes que eran de La Libertad Avanza y de acá de Misiones también, donde decían que a todos se le pedía un porcentaje de sueldos o de del salario del sueldo de los que estaban cumpliendo algún tipo de función desde que asumió el gobierno de Javier Milei y que quedaron a cargo de algunos organismos nacionales, por ejemplo acá en Misiones, PAMI, ANSES, delegaciones de la Agencia Nacional de la Discapacidad, entre otros. Pero bueno, una cosa que nosotros lo digamos, pero a mí sí me llama mucho la atención que lo dicen periodistas que eran acérrimos defensores de estas políticas, periodistas como Jonathan Viale, que dice que los domingos va y escucha ópera con el presidente de la Nación en la Casa de Olivos, y después se vende como un periodista independiente. Pero bueno, esto sucedía el otro día en Radio Rivadavia, nosotros lo pasamos el viernes, pero quería hacer un repaso porque hay que tener memoria de todo lo que ha sucedido, y nada es casual de que un gobierno esté festejando y se quede con la plata del Estado, mientras tanto la gente la está pasando muy mal y cada vez peor. A ver, escuchamos lo que decía Jonathan Viale. Vamos a los hechos. ¿Qué tuvimos hasta ahora? Primero, una estafa de una cripto promocionada por el presidente. Promocionada, que fue la discusión que tuvimos ese día. No, promocionada. Segundo,
valijas que se saltearon los controles de aduana traídas de Estados Unidos por alguien muy cercano al gobierno, Escaturice. Tercero, el Banco Nación contratando la empresa de la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Y ahora, 4, tenemos un audio filtrado del director de discapacidad o exdirector contando que Lule Menem, que es la mano derecha de Karina Milei, puso gente para quedarse con un retorno de laboratorios en contratos con sobreprecios. ¿No sienten ustedes, tal vez me equivoco, que son demasiados escándalos para 1 año y medio de gobierno? ¿No es mucho? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuántas cabezas rodaron por todo esto? Una. ¿Una sola tiene que rodar? ¿Tenemos cara de boludos? Yo creo que sí. ¿Somos tan boludos? No. Te aseguro que no. El universo Karina Milei no es tan grande. ¿Sí? Tenés a Santiago Viola, que es el apoderado de la Libertad de Avanza, tenés a Sebastián Pareja, que es el armador, tenés a Wasserman, que es el vice del Banco Nación, tenés a Romina Díez, que es como una diputada inseparable de ella, tenés a Pilar Ramírez, lo tenés a Dorni, pero sobre todo Karina Milei se apoyan los primos Menem, que son Martín Menem y Eduardo Lule Menem. ¿Qué más dice Spagnolo en los audios? Dice, tengo todos los WhatsApp de Karina. Pues bien, señores, yo creo que de mínima hace falta una explicación. No echar o hacer que renuncie. Está bien que se vaya a la mierda, pero una explicación, algo. A mí me importa un carajo si el apellido que tiene que caer es Pérez, es González, es Morando, es Dipache, es Menem o es Milei. No me importa, no me importa. Aún habiendo amigos o familiares, tiene que haber guillotina si hubo corrupción. ¿Estamos de acuerdo o es una pavada lo que estoy diciendo? Y otra cosa que empiezo a escuchar y me rompe bastante la... Bueno, pero está bajando la inflación, dijo alguien. ¿Y qué tiene que ver? Es como un roban pero hacen versión libertaria. No me gusta nada eso, pero no me gusta nada, nada. De manera que el único que tiene que ordenar esto es el presidente de la Nación. Ni siquiera Karina. Esto es poner lo que uno tiene que poner. ¿Qué tiene que hacer el señor presidente? Limpiar a la gente que tiene que limpiar, por más cercano que sea. Creo que está muy claro lo que estoy diciendo. No se puede mirar para otro lado y decir, bueno, finjo demencia, me ocupo de la gestión, me aburran estas cosas. No, no existe eso. Yo no tengo tiempo para estas cosas. Esto lo escuchamos mucho, ¿no? Decir, bueno, Milei se ocupa más de la parte de la gestión. Bueno, ahí escuchábamos parte de lo que decía en su editorial el viernes Jonathan Viale, y siguió esto en TN también. Por eso digo que llama poderosamente la atención. Evidentemente es un escándalo grandísimo, o es algo que recién comienza, para que toda la corporación mediática, tanto por Radio Rivadavia, TN, el Grupo Clarín, La Nación Más, entre otros, que todos los días uno hacía zapping y estaban divulgando o justificando todas las medidas que lleva adelante el gobierno nacional contra la gente más humilde, contra la gente que protesta, justificando un ajuste a las universidades, justificando también un ajuste a los salarios de los, por ejemplo, de los doctores del Garraham, que eso afortunadamente en el Senado se dio otra postura la semana pasada y que se logró esto de que se apruebe, ¿no?, la sanción de la ley de financiamiento universitario y también de la emergencia en pediatría. Pero bueno, volviendo a todos estos casos que llama la atención, como digo, pero que es bueno también que se sepa, porque todos estos medios llegan a todo el rincón de nuestra patria. Uno va por la ruta, pone alguna radio, segura una radio local no tiene buena señal, pero todos estos medios, Rivadavia, la radio de la Nación, etcétera, y todos, Mitre, llegan a todo rincón de nuestras casas, de nuestra patria, como digo, y hace que genere conciencia, o que ese mensaje, por más mentiroso que sea, llegue a todas nuestras casas. Por eso es importante que esto también se replique, y que esta postura, de que evidentemente no se puede tapar porque fue un funcionario, nada más y nada menos, director, una persona que dice que entró
no sé, muchas veces a Casa Rosada, como también ha sido visitante del presidente en Olivos. No entra mucha gente a Olivos, o sea, se nota que era una persona de mucha confianza del presidente Milei y que denuncia esto, ¿no? De que la coima en la Dirección Nacional de la Discapacidad era algo que ya se estaba llevando adelante en agosto del 2024, porque estos audios que surgieron dice que tienen 1 año de antigüedad. Imagínense todo lo que hicieron en todos los organismos del Estado en 1 año, porque estamos en agosto del 2025. Hacía un conteo de, si podés poner en pantalla esto, Manu Jove dice, en las últimas 24 horas de Argentina, en toda la semana pasada, solamente en 24 horas aparecieron estos audios sobre la corrupción del gobierno, imputan a un empresario del fentanilo contaminado, donde quieren responsabilizar a la ANMAT, un organismo tan prestigioso en nuestro país que lleva el control de todo lo que tiene que ver con medicamentos y alimentos para los argentinos, y que el Estado Nacional ha recortado la cantidad de personas, profesionales, científicos que trabajaban en ese lugar, y que ya tenía denuncias de que los fentanilos estaban dañados, vencidos en algunos casos. Otro de los temas es que, se rechazó por suerte el veto de la discapacidad. El presidente escuchó ópera en la Casa Rosada, no sé en qué país vive. Se sostuvo, lamentablemente, el veto de los jubilados. Eso es algo pendiente que seguramente va a seguir en la agenda política, porque no podemos permitir que con todo lo que está pasando nos sigan mintiendo de que no hay plata para los jubilados. Creo que esto también va a despertar más conciencia para aquellos que por ahí no se definieron en el voto, en apoyar un veto a las jubilaciones, y nos dicen que no hay plata. Claro, toda la plata y el ajuste evidentemente que hizo este gobierno nacional, ahora sí sabemos dónde iba. Marcela siempre preguntaba acá, ¿dónde está esa plata en la que siempre decíamos nosotros el ajuste, se ajustó acá, se ajustó allá, se despidió, y toda la plata del Estado, ¿dónde quedaba? Ahora ya sabemos dónde va. ¿Quiénes son los que manejan realmente? Otro de los puntos que marca es, el desastre que hubo en la cancha de Independiente y los chilenos, lamentable, y el operativo de seguridad falló en todos los ámbitos. Tuvo una gran repercusión y después se disolvió, pero es algo que fue un tema internacional, porque hasta el presidente de Chile salió obviamente a cuestionar la falta de seguridad y toda esa barbarie que ocurrió en el partido de Independiente contra los chilenos. Otro de los puntos, sesión en el Senado por las universidades y el Garrahan, y eso fue un triunfo, por fin, dentro de la política, de nuestros legisladores, obviamente, que apoyaron este fondo, o este apoyo, mejor dicho, que se le da a las universidades a través de la ley de financiamiento universitario, y como decía, la ley de emergencia en pediatría, que incluye obviamente a todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del Garrahan. Y después, esto fue un tema más que nada de allá, donde un candidato sindicalista increpó a un periodista que era Feynman. Lo que resulta también llamativo es cómo comenzó todo esto. Se divulgó un video, mejor dicho un audio, donde se le había grabado a Diego Pagnolo. Ahora es el exdirector, como decíamos, de la Agencia Nacional de la Discapacidad. Yo me acuerdo que acá en Más Voces el año pasado, antepasado, durante el gobierno de Alberto Fernández más precisamente, siempre hablamos con Fernando Galarraga, que era el titular de Andis, y que nos contaba de cómo en la gestión, pese a la pandemia, se pudo haber realizado un gran registro para devolver a las personas que justamente habían quedado sin la pensión durante el gobierno de Macri, donde hubo un ajuste, también con la misma metodología, recortar, porque era un gasto, etcétera, y se logró. Acá en Misiones siempre vinieron con más pensiones no contributivas,
pensiones por discapacidad, la medicación, iban municipio por municipio. Nosotros acá hablábamos con Amanda todo el tiempo, que era la que coordinaba, una funcionaria que coordinaba en Misiones la entrega en los barrios más humildes, en los sectores más desprotegidos, y había un Estado presente con medicación, asistencia, silla de ruedas, equipos que fortalecían y por lo menos aliviaban mucho más a estas familias, ¿no? Y que pudieron nuevamente obtener la pensión que le habían quitado y que por derecho le correspondía. Pero este video que está circulando muestra la imagen y es la voz del exdirector de Andis del gobierno de Javier Milei, que ahora está, obviamente va a ser se cree, o estaba escuchando, que posiblemente en la semana sea detenido porque es obvio que hizo una denuncia, entregó sus celulares, sus dispositivos, le encontraron una caja de contar billetes en su casa, una caja, se hizo una máquina para contar billetes, tenía en su casa el director. ¿Tanta plata contaba? Evidentemente sí. Bueno, esto era lo que circulaba en las redes y a partir de esto, de una investigación periodística, surge todo el destape. A ver. Hablé con el presidente. ¿Qué está pasando esto? No corrigió nada. Si cosas así, bájame. No sabes que están choreando. No ves que están choreando. No te puedes hacer el boludo conmigo. Pero no me tiren a mí este fardo. O sea, ya llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan. Yo esto se lo dije al presidente. Tengo todo lo WhatsApp de Karina, olvídate. La primera que se van a llevar plata es a Karina. Yo no lo jodí más, yo me dedico a controlar que lo mío esté ordenadito, porque el quilombo lo hacen atrás, a mis espaldas, y yo ahí ya no tengo nada que ver, no puedo tener control de lo que pasa a mis espaldas, pero lo que yo firmo, eso está todo prolijito, que es lo que a mí me importa. Eso era una de las partes del audio que está circulando y que obviamente ya tiene la justicia porque hay una denuncia que hizo el abogado Gregorio Dalbón. Pero ¿por qué es importante y por qué también acá hablamos de estos temas? Siempre decimos que todo lo que se decide allá en Buenos Aires o nos fortalece, nos mejora la vida o nos jode la vida. Y evidentemente todo este entramado de lo que está surgiendo nos afecta y mucho, y nada más y nada menos a las personas que hoy están haciendo filas en cualquier delegación de ANSES, del PAMI, gente que tiene que ir a mostrar de que tiene una discapacidad. Algunos se van en silla de rueda para decir sigo siendo discapacitado para seguir cobrando, y estos tipos sin escrúpulos están hablando como los escuchan. Este era el exdirector, el que está ahora en la escena principal, pero del entramado y de la matriz de corrupción, de quedarse con un porcentaje del laboratorio o de la farmacéutica de esta empresa que proveía los medicamentos para los discapacitados. Si son capaces de hacer esto, obviamente que no tienen ningún tipo de priorito en ir a cerrar un hospital, en sacar los subsidios de la luz para los barrios más desprotegidos, en sacar los subsidios al transporte, porque la derecha, y en este caso ya no sé si es ultraderecha o qué es este gobierno, siempre busca hacer negocios y quedarse con la plata del Estado. Yo siempre digo, el peronismo se pelea por ideas, y seguramente también, y como vimos en la historia, hubo algunos funcionarios corruptos, pero en este caso cuenta esta persona de que le había informado al presidente de la corrupción que había y de que le pedían plata a todos los proveedores del Estado, un porcentaje, y el presidente no hizo caso omiso. Y se nota que evidentemente también es parte, obviamente, de esa corrupción, porque esto pasó hace un año y él seguía en sus funciones y seguía visitando al presidente y seguía visitando a Menem, al Martín Menem, a la Karina Milei. Y es evidente que es una matriz y un sistema, un sistema, como dice Patricia Bullrich, un sistema armado para robar. Si le roban a los discapacitados, ¿ustedes creen que esta gente es capaz de pensar en el prójimo para mejorarle la vida, mejorar los salarios? Que haya obra pública, que haya trabajo.
No les importa. Y yo por ahí te da una tristeza y te da una indignación todos los días escuchar esos discursos de medios de comunicación justificando las medidas de ajuste, y por otro lado de la clase política que levanta la mano para cualquier cosa. Mientras tanto hay un pueblo que está sufriendo y está sufriendo mucho. Mientras tanto, como les digo, hoy vengo con el tema, con la realidad del pueblo y con los negociados que hacen estos personajes que lamentablemente nos están gobernando. En La Nación Más publicó esto. Fíjense lo que facturaba y factura esta empresa, los contratos millonarios de la droguería suizo-argentina. 78.267 millones a favor de Suizo-Argentina. Ahora esto con la fecha de marzo del 2025. Esta es una placa. El contrato del Estado, para que ustedes miren, y esto La Nación Más publica, no sé, no son kirchneristas, les digo. La droguería multiplicó sus contratos con el Estado. El año pasado tenían un contrato en todo 2024 de 3.898 millones de pesos, y en el 2025, estamos recién en agosto, ya llevan facturado 108.299 millones. ¿En tan solo cuántos meses? 5 meses. Agosto, 8 meses. ¿Ustedes creen que todo esto es para mejorar la vida y la calidad de los discapacitados? Pues no, porque esto también se replica en los otros organismos como Defensa, el ministro Petri, en Seguridad, por eso están todos tan calladitos, porque ellos siempre que sale una crítica salen a contestar todo el gabinete con el mismo mensaje, por ejemplo en Twitter. Ahora están tratando de tapar esto o de que no se hable. Por el contrario, creo que cada vez tiene más trascendencia. Los contratos de la droguería suizo-argentina, entonces, este es el crecimiento, o sea, desde todo el año pasado, 3.898 millones de pesos. Nosotros nunca vamos a ver esa plata. Y lo que va en el 2025, 108.299 millones. Realmente es descarado lo que están haciendo, porque no solamente con la plata de los jubilados, sino con la destrucción social de lo que lleva adelante este plan de gobierno, un plan donde evidentemente el presidente vino solamente para robar. Y lo quieren dejar a él correr, y de que su hermana es la responsable. Su hermana no va a hacer nada en connivencia, si no es en connivencia con su hermano. Acá, evidentemente, y estoy escuchando en muchos medios también, de que esto va a avanzar, se suman a esos delitos de la estafa libra, se suma a toda la catástrofe del fentanilo que ha perjudicado y que ha matado a gente, justamente por falta de control. Pero este escándalo es, creo que, el más importante o el que más trascendencia está teniendo. Por eso también todos los medios de Buenos Aires están mostrando día y noche, o sea, no lo están defendiendo, salvo Majul, que dijo que el presidente anoche no hablaba porque estaba con problemas en la garganta, que estaba medicado, y hoy lo vimos que estaba hablando muy bien. Bueno, como les decía, este entramado de lo que nosotros estamos mirando hizo que también se refloten denuncias en todos los ámbitos. Y sí me llamó la atención esto. Yo lo había leído hace un tiempo de una persona de acá de Misiones, era un militante libertario de Misiones, hoy habló con Futuro Rock, y contó también que hay una denuncia acá en Misiones. Yo lo había leído, pero como que nadie le daba importancia, porque había dicho que él quería denunciar un pedido de coima, le habían pedido un 10%, y el que le había llamado, según él, era el famoso Lule Menem, al que vino varias veces en Misiones, y que tenía que pedir el 10% a todos, no sé si los funcionarios o quién, y que eso no era delito porque se hacía en todos lados, o sea, como que lo tenían asumido como una forma de recaudar, evidentemente, para ellos. Esto decía un misionero hoy, Samuel Doichele creo que es, ¿no?
militante libertario de Misiones. A ver. Fue antes de la denuncia penal. Sí, vamos a ver. Hace meses, sí. No recuerdo bien la fecha. ¿Y qué te dijo? Y diciendo, no, que malentendido, que eso es normal, que no es delito no, si eso no está mal, porque es normal que hacen en todo lado eso, y bueno, esas pavadas, ¿no? Como te intentan decir. Sí. ¿Y esto figura en la causa judicial, el llamado del UNMNM? Sí, figura todito. Todo. Fue antes. Qué bárbaro. Mire, estos militantes por ahí creyeron en Milei, trabajaron, como muchos otros que están diciendo que después lo nombraron al frente de, no sé, la dirección de PAMI. En este caso, del que estábamos mostrando, contó el libertario que es de Colonia Wanda, de acá de Misiones, Samuel Doichele, develó que el subsecretario de Gestión Nacional, Eduardo Lule Menem, se comunicó telefónicamente con él para asegurarle que entregar un 10% constituía una práctica totalmente normal y que se hacía en todos lados. Él es uno de los denunciantes, el militante libertario de Wanda, de la causa que en Misiones se pedía un 10% de los salarios de los trabajadores de las instituciones públicas como ANSES en los distintos municipios de acá de Misiones, y según sostiene que tuvo una conversación con el famoso Lule Menem, y fue aportada a la investigación y a la denuncia penal que llevó adelante. Ya lo hizo esto el año pasado, me acuerdo. No tuvo tanta trascendencia, y ahora con todo este escándalo, obviamente que se suma también a un caso de Chaco, otro caso de Buenos Aires, y así en muchos lugares donde por ahí gente no quisieron ser parte de esa corrupción, terminaron denunciando. Porque decían, nosotros votamos, pero no votamos esto. Dentro del ecosistema libertario misionero, este libertario se encuentra alejado de la conducción partidaria que encabeza Adrián Núñez, e incluso participó del grupo solicitante de la impugnación de la lista que había consagrado a Diego Harfield como diputado provincial el pasado 8 de junio. También se suma a esto al escándalo acá en el PAMI de Posadas, ¿se acuerdan con la primera funcionaria que también denunció algunos actos de corrupción y la corrieron? Y también se suma a al escándalo, como les dije, de todas las dependencias que estamos descubriendo. Esto va a empezar recién, todavía no hay mejor dicho, sigue la investigación. Esperemos que la justicia actúe. Dice que los jueces que llevan adelante esta investigación del caso de la persona que denuncia coimas para la hermana de Milei va a continuar esta semana con indagatorias, y también se prevén algunas detenciones nuevas. Bueno, y en otro caso, para ir cerrando esta primera parte, un concejal libertario de Berisso también contaba esto. O sea, todo el mundo afortunadamente se están animando a hablar, porque a raíz de esto evidentemente están surgiendo en todo el país estas denuncias. Concejal libertario de Berisso dice, me dijeron que tenía que pedir el 10% de coimas del FISU. ¿Se acuerdan del programa del FISU, que es para el mejoramiento justamente de los barrios más carenciados? Esto explota, dice, porque no se puede tapar más. A ver, escuchamos qué decía. Dice, ¿y cómo fue? Ya le entró el dinero, ¿no? Sí, le entraron 68 millones de pesos al municipio. Está agradecido el secretario de gobierno. Bueno, ¿y qué arreglaste? Nada, ¿cómo que arreglé? Y no, en estos casos tenían que pedir el 10%. Y yo me quedé mirándolo al tipo, ¿viste? Como diciendo, perdón, con lo que gana un senador que pide el 10% de 68 millones serían 6.800.000. Si me quería meter en el trueque ese a mí, serían 3.400.000 para el tipo y 3.400.000 para mí, en ese caso que yo hubiese aceptado la coima. Una locura, es decir, una negrada total. Lógicamente le dije, no, yo no pido retornos y no me interesa, yo esas cosas no. No, dice, pero escuchame una cosa, ¿cómo se lo vas a regalar?
Bueno, otra denuncia más, y también esto se suma a alguien del PAMI, como digo, porque también surgieron denuncias del PAMI acá en Posadas Misiones, en otras delegaciones donde sacaron a las primeras funcionarias que pusieron porque evidentemente no querían ser parte de esta corrupción. Terminaron las mujeres, eran 2 mujeres justamente, denunciando y fueron obviamente escorridas del Partido de la Libertad Avanza. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Porque yo digo, se ríen de sus propios votantes, se ríen de la gente que incluso tenía mucha esperanza en ellos. Yo nunca creí que esto viene a mejorar la vida de la gente, al contrario, y se notó apenas asumieron. Pero bueno, el pueblo había elegido esto, vamos a ver qué sucede más adelante. Vamos a ver un mensajito que dice acá Nicolás. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén todos muy bien, excelente comienzo de semana, cuidarnos todos con este cambio de clima, dice. Y después, ¿saben qué? Todos estos temas de debates políticos, un tema que nunca va a acabar. Venga del gobierno que venga. Es una pena para todos los argentinos. Pero hay que tener un poco de paciencia. Dios aprieta pero no ahorca. Saluditos, Nicolás. Muchas gracias porque nos está mirando seguramente a través del 6. Mientras tanto, en Misiones, esta es consecuencia justamente de esos ajustes. Y son decisiones políticas. Porque lo que está sucediendo acá en Misiones... Esto publicó Noticias del 6, que es el Instagram de Canal 6, de donde estamos saliendo en vivo. Miren esto, saldos de préstamos y tarjetas de empleados públicos con el Banco Macro ya se refinanciaron más de 2.000 operaciones por un total de 10.000 millones de pesos. Mientras la Libertad Avanza, Milei, su hermana, los Lule Menem y todos los funcionarios nos están coimeando día y noche, la gente no sabe cómo pagar ni siquiera sus deudas, porque en algunos casos hasta rebotan las tarjetas de crédito porque justamente tienen un tope de gasto. El gobierno de la provincia había sacado esta medida, porque obviamente tienen el registro, tienen los datos de cómo todos los empleados públicos están endeudados con préstamos personales o con gastos de la tarjeta de crédito, que no les quedaba más ni siquiera el sueldo, algo, una partecita. Entonces tomó esta medida que buscaba refinanciar justamente a través de que el gobierno provincial sigue siendo el garante de que se puedan refinanciar esta deuda para aliviar el bolsillo de los empleados públicos. Esta medida fue tomada muy positivamente, tanto es así que ya informan que 2.000 operaciones ya se hicieron, o sea, 2.000 personas ya fueron a hacer la refinanciación, y informó también informó, mejor dicho, que la Federación Mutual La Chacra puso a disposición a trabajadores, jubilados y pensionados y retirados públicos la posibilidad de refinanciar deudas hasta 10 millones de pesos, y el objetivo de esta herramienta de refinanciación es ayudar a trabajadores y a jubilados públicos provinciales a afrontar deudas pendientes, también en este caso con una Federación Mutual La Chacra. Digo esto porque nada es casual. Mientras hay un gobierno que todos los días se levanta y dice vamos a ajustar acá, vamos a dejar a 10.000 personas con discapacidad en Misiones, sin importarle nada. Mientras tanto ellos facturan millones y millones y se quedan con no sé cuánto de los medicamentos, y es eso que todavía dice que no se investigó la empresa que provee las prótesis. Cuando hablamos de prótesis, sabemos que son impagables para cualquier persona. Siempre es una obra social la que te cubre, o en este caso por ahí el Estado, sillas de ruedas, todo lo que tenga que tener prótesis para alguna persona que ha quedado con una discapacidad. Todavía no se investigó eso. Si se quedaban con los remedios o con la plata de los remedios, imagínense la fiesta que se hacen con todo lo que tiene que ver con prótesis. Pero bueno, esto es más o menos el paneo de lo que estaba pasando. Hoy, antes de venir acá, estaba mirando otros canales y están contando de que avanzan las investigaciones. Desde el Estado Nacional, rarísimo, ni Milei ni su hermana, el vocero parece que está escondido,
porque todos los días ellos hablaban de que tenían, no sé, contaban las obras de su gobierno, gozando despidos, gozando cierre de fábricas, de pymes, etcétera, y sin embargo, no aparece ningún tuit referido a este tema. Pero vamos a ver si continúa y esto verdaderamente haga que paguen, como dice Patricia Bullrich, el que las hace las paga. Ahora no tuiteo eso, raro. Hacemos una breve pausa, 17:51 minutos en todo el país. Como les dije, estoy solita acá, soy Mariela Sosa. En un ratito va a llegar Mariana, van a llegar invitadas. Vamos a tener a Rosario Villalba, que estuvo de columnista 2-3 días acá en Más Voces y después le llevaron de candidata, así que está recorriendo toda la provincia y vamos a estar hablando con ella de esta experiencia como candidata a diputada nacional del Frente Renovador de la Concordia. Pausa, escuchamos buena música, tanda comercial y ya regresamos.